¿Alguna vez te has preguntado dónde y cómo surgió la filosofía? ¿Quién fue el primer filósofo? ¿No? Igual te lo voy a contar. Primero debemos partir de la premisa de que la filosofía, al menos como la conocemos actualmente, surgió en Grecia. Y con eso pues ya queda respondida la pregunta de ¿dónde surgió? Ahora, también podemos responder la pregunta de ¿quién fue el primer filósofo? Porque hay cierto consenso en que fue Tales de Mileto el primero. El problema viene cuando nos preguntamos ¿cómo fue que pasó esto? Bien, partamos de un inicio. Es verdad que hubo civilizaciones más antiguas que las de los griegos, pero como mencioné antes, pues sabemos que la filosofía surgió en Grecia. De hecho, como ustedes sabrán, pues la misma palabra de filosofía viene de philos, que significa amor, y sophos, que pues vendría a ser sabiduría. Es muy conocida esta definición, la definición etimológica, aunque la filosofía es un poco más compleja que eso. Entonces, queda claro que la filosofía surge en Grecia, aunque los griegos no descubrieron el hilo negro. Muchas de las cosas que ellos crearon, que son los pilares de la filosofía, en verdad fueron conocimientos ya previos que se habían dado en civilizaciones como la egipcia, la babilónica, la védica, incluso, aunque en menor medida, de la China. Y como mencioné, el punto aquí es ver cómo fue que pasó esto. Bueno, técnicamente la filosofía no surgió en lo que hoy es Grecia. Verán, aproximadamente por el siglo VIII antes de nuestra era, las antiguas polis griegas, como Esparta o Atenas, tuvieron un gran auge militar y comercial. Esto hizo que exploraran otros territorios y que establecieran colonias en estas tierras que estaban, por lo general, junto al mar. Algunas colonias, como Mileto, de donde es nuestro querido Tales, de hecho se ubican en la península de Anatolia, que hoy es Turquía. Así hubo otras ciudades fuera de Grecia, como en la misma Italia, que antes era conocida como la Magna Grecia, que fueron colonias fundadas por las viejas polis. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo surgió? ¿Por qué fue en estas colonias de la antigua Grecia que surgió la filosofía y no tal cual en la Grecia antigua? Lo que pasó es que las nuevas colonias tuvieron las condiciones propicias para que se desarrollara ahí la filosofía. A diferencia de las viejas ciudades, no había una tradición muy arraigada, por lo que era un espacio en donde podía haber el desarrollo libre de ideas nuevas. Otra cosa muy importante a destacar es que estas nuevas ciudades se fundaron junto al mar, eran puertos. Por lo tanto, había mucha gente que iba y venía de todas partes del mundo, antiguo obviamente, y que llegaban a nutrir de nuevas ideas a las colonias. A diferencia de las ideas que tenemos actualmente de la antigüedad, la información fluía con bastante agilidad de un lugar a otro, y más, obviamente, a través del mar. Ahora, hay que enfocarnos en los que consideramos los primeros filósofos, los presocráticos. Para empezar, nos centraremos en sus similitudes. Muchos de ellos no se consideraban a sí mismos como filósofos. Es más, esa noción de filosofía o de el filósofo no estaba muy arraigada en esa época. De hecho, más bien eso es posterior. Filósofos como Platón y Aristóteles sí eran considerados y se consideraban a sí mismos filósofos. Pero sabemos que estos llamados presocráticos son filósofos porque precisamente Platón, Aristóteles los llaman filósofos. Ahora, lo poco o mucho que sabemos de ellos, desgraciadamente, es por terceras personas. Algunos de estos filósofos sí escribieron algunas obras, pero la mayoría de ellas no lograron sobrevivir el paso del tiempo. Lo que sabemos de ellos, de sus ideas, es gracias a que otros filósofos posteriores hicieron citas o referencias a ellos. Aunque la verdad tampoco hay que fiarnos mucho de esto porque muchas veces manipulaban las citas y las adecuaban a sus propias ideas. Entonces, la verdad no tenemos mucha información verídica, exacta, sobre los presocráticos. Bueno, y para todo esto, ¿por qué se les dice presocráticos? Bueno, esto es bastante sencillo, es porque
El filósofo Sócrates marca un antes y un después, y evidentemente los filósofos presocráticos vivieron antes de Sócrates, aunque esto no es del todo correcto, porque hubo varios filósofos presocráticos que vivieron al mismo tiempo, eran contemporáneos de Sócrates. Hay una última cosa que tienen en común, que discutiremos, y es que todos estos filósofos que consideramos presocráticos comienzan a reflexionar de manera racional el mundo y comienzan a tomar distancia poco a poco, de manera gradual, de la tradición. Sin embargo, aquí es donde ya vamos a empezar a ver sus diferencias. Los asuntos que abordaron estos filósofos son muy diversos. Por ejemplo, los primeros filósofos trataron de comprender cómo funcionaba el mundo físico. De hecho, la filosofía surgió para resolver los problemas prácticos que se presentaban en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los aportes de Tales y de Pitágoras en las matemáticas surgieron, de hecho, de estas necesidades prácticas de la vida cotidiana. Entonces, cuando una persona te diga que la filosofía es solamente pensar en abstracto e irse muy arriba, ¿no?, en un ámbito muy elevado, pues no, o sea, la filosofía abarca muchísimas cosas. Aunque los primeros presocráticos sí se enfocaron en cosas más prácticas, más mundanas, poco a poco el desarrollo de la misma filosofía hizo que los siguientes presocráticos abordaran cosas o temas mucho más abstractos, como la metafísica o la ontología. Ejemplos claros está Heráclito y Parménides. Así que presentaremos de manera sencilla las ideas fundamentales de los primeros filósofos. Vamos a tratarlo de manera sencilla, aunque no simple, y tampoco vamos a dar una cátedra de cada filósofo, pero sí vamos a dar ciertos elementos para que tú puedas abordar directamente las fuentes, pero ya con cierta guía, con cierta idea. Y hablando de fuentes, tengo que hablar de la fuente en la que me estoy basando. La fuente en la que yo me baso es este libro, Fragmentos Presocráticos. Es una edición y una traducción hecha por Alberto Bernabé, editada, publicada por Alianza Editorial, aunque si ustedes no pueden conseguir esta edición, no hay problema, hay otras ediciones. Por ejemplo, las de Gredo son bastante buenas. También tenemos las de Trota, aunque son un poco más especializadas, más difíciles, pero cualquier edición que ustedes puedan adquirir, comprar de los presocráticos es buena. Hasta aquí la introducción a los presocráticos. En los próximos materiales vamos a ver ya cada uno de los filósofos a grandes rasgos cuáles son sus principales ideas. Comenzaremos primero con los filósofos milesios en el próximo material.